¿Qué tal, compañeros y compañeras? Muy buenos días. Soy Alejandro Torres, estamos en la Facultad en Vivo y estamos en la materia de Derecho Procesal Civil. Hoy nos toca revisar la última unidad del temario, que es la unidad 21, que se refiere a la sentencia y la cosa juzgada. Debo decirles que es una unidad que tiene mucho contenido, incluso al final todavía nos habla de las costas. Entonces, pues sí es bastante amplio, pero tenemos que tomar todos los temas. Eh, bueno, pues vamos a empezar. En primer lugar, vamos a señalar que la sentencia pues es la resolución judicial que de manera normal da por terminado el proceso, aplicando una ley general a un caso concreto, ponderando los medios de convicción que fueron desahogados, para decidir si condena o absuelve. Todo eso es la sentencia definitiva. Es una resolución judicial porque siempre proviene de un juez. Es la manera normal de terminar un proceso porque tenemos otras maneras de terminar el proceso, como serían la caducidad, el convenio de las partes, ¿verdad? El desistimiento. Son varias posibilidades que tenemos, pero la manera normal, lo que todos esperamos cuando vamos a un proceso, es una sentencia definitiva. Esta sentencia definitiva también pues debe darle un valor probatorio a cada una de las pruebas desahogadas por ambas partes, para que el juez genere una convicción y decida si condena o absuelve. Esto es lo que podemos entender por una sentencia. Ahora, las sentencias se clasifican en dos. Ahí en el artículo 89 del Código 79, perdón, tenemos la clasificación de las resoluciones. Y dentro de ellas tenemos las de las sentencias. Tenemos dos tipos de sentencias en los procesos. Las sentencias interlocutorias, que son las que deciden algún incidente, y las sentencias definitivas, que son las que deciden el fondo del asunto. Es decir, las que se dictan para resolver el litigio. En cambio, las sentencias interlocutorias, bueno, son de incidentes. Ambas sentencias deben satisfacer los mismos requisitos. Estos requisitos los podemos encontrar en los artículos 81 y 82 del Código de Procedimientos Civiles. Estos requisitos son 6 principales que podemos nosotros dividir en 3 grupos. Toda sentencia debe estar fundada y motivada. Debe ser clara y precisa y debe ser congruente y exhaustiva. Esos son los 6 ya agrupados. En primer lugar, que esté fundada y motivada significa que toda sentencia debe decir cuáles son las normas que está aplicando, pero además dar los argumentos lógicos por los que esté aplicando esas normas. Ese es el primer grupo. El segundo es claridad y precisión. Toda sentencia debe tener claridad en lo que está resolviendo. No debe haber duda de lo que se está resolviendo, pero también debe haber una gran precisión. Es decir, debe señalar sin que haya duda de a qué condena, en qué tasa, hasta qué monto, en qué fechas, qué bien tiene que entregarse, en qué momento tiene que entregarse, cómo tiene que entregarse. ¿Para qué? Para que no haya ninguna inquietud en eso ni ninguna ambigüedad. Recuerden que la sentencia se convierte en una fuente de obligaciones. Es decir, tenemos que ver a las sentencias como si fueran una norma que debe cumplirse. Y la norma no puede ser imperfecta, la norma debe ser prácticamente perfecta. Debe señalar tiempo, lugar, modo y forma en cómo debe cumplirse esa obligación que se está imponiendo. Existía la obligación y por eso pasa la sentencia. Sin embargo, ya la sentencia es la que se puede cumplir coactivamente. Por ello es que debe ser absolutamente clara y precisa. Y el tercer grupo sería congruencia y exhaustividad. La congruencia, queridos compañeros, aparte de ser un requisito legal, es un valor. Esto tiene que ver con una rectitud de pensamiento. Es actuar de una manera y decir de esa manera, no decir una cosa y hacer otra. Eso sería ser incongruente. Bueno, los procesos y las sentencias pueden ser incongruentes porque a lo mejor el juez en su sentencia dice que no le da valor a la testimonial porque se declaró desierta. Y tú te acuerdas, pero yo fui a la audiencia y le pregunté a los testigos. No, lo que pasa es que el juez se equivoca y pone en sentencia que no hay testigos cuando sí hay. Eso significa que la sentencia es incongruente porque no coincide el expediente con lo que está resolviendo.
Pero también podría haber una incongruencia interna, es decir, en la misma sentencia, un error. El juez podría estar diciendo en el considerando que toda vez que se demostró esta pretensión se va a condenar al demandado, y cuando leemos los puntos resolutivos dice el juez se absuelve al demandado de esa prestación. Otra vez una incongruencia, nada más que para la doctrina, para la jurisprudencia, la congruencia es externa y es interna. Es externa cuando se refiere del expediente a la sentencia, y es interna cuando dentro de la misma sentencia pues se encuentran estos errores de lógica. No puede tenerse un argumento que sea contradictorio entre el expediente y la sentencia, y entre la sentencia en sí misma. Entonces el juez debe resolver lo que se está pidiendo conforme a las constancias del expediente. Esa es la congruencia. Y la exhaustividad consiste en que el juez debe pronunciarse sobre cada uno de los medios de prueba que fueron desahogados, pero también sobre cada una de las pretensiones de ambas partes. Esa es la exhaustividad. El juez debe resolver todo lo que le fue pedido. No estoy diciendo que debe concederlo, no, resolverlo. Debe decidir si condena o absuelve, pero de cada pretensión, y debe decir por qué. Entonces, estos requisitos pues están en los artículos 81 y 82 del Código de Procedimientos Civiles, y serán los requisitos esenciales de cada sentencia. De manera adicional tenemos los requisitos materiales, y esto es que toda sentencia debe estar por escrito, que toda sentencia debe tener un proemio. Ese proemio es lugar, fecha en que se dicta, partes del proceso, tipo de proceso, y también pues todos sabemos que debe estar en español, que no debe tener abreviaturas, que las cantidades se escriben con letra, que también debe tener la firma del secretario y del juez al final, debe tener el sello de publicación de esa sentencia, debe estar foliada, debe estar rubricada, y pues esto sucede en la práctica forense. Viene en un papel que trae una escritura de agua que dice sentencia. Y además trae un sello del Tribunal del Poder Judicial de la Ciudad de México, en donde pues trae el escudo de ellos, y trae el sello del juzgado. Entonces todo esto, compañeros, son requisitos que debe tener una sentencia, pero que son importantes, todos son importantes. El número de expediente, todo debe tener una sentencia para ser identificable. Bueno, ahora el tema que sigue es la cosa juzgada. Este tema pues es también muy interesante. ¿Qué es la cosa juzgada? La cosa juzgada es la verdad jurídica. La cosa juzgada es una sentencia que ha causado ejecutoria. Vamos a aclarar esto. No es sinónimo sentencia y ejecutoria. La sentencia es la resolución que da por concluido el proceso. Sin embargo, esta sentencia puede estar sujeta a impugnación. La regla es que sea impugnable. Entonces, cualquier persona de los interesados en el proceso, puede presentar un recurso de apelación. Y la sentencia que dicte la sala, esa sí será una ejecutoria. ¿Por qué? Porque esa sentencia ya no admite recurso. En consecuencia, solo una sentencia que ya no admite recurso es una ejecutoria. ¿Por qué es importante decirlo? Bueno, porque las ejecutorias son las que se pueden ejecutar. Las sentencias no, porque no son todavía firmes. De ahí la importancia de hablar de la cosa juzgada. Entonces, la cosa juzgada significa la verdad jurídica, y es una resolución que ya no puede ser modificada por un recurso. Aquí los invito a que no se confundan. ¿Por qué? Porque una sentencia que ha causado ejecutoria puede ser impugnable a través del amparo, pero el amparo es un juicio constitucional, no es un recurso. Y los efectos del amparo son como una casación, es decir, el amparo solo diría que esa ejecutoria no se apegó a la Constitución o a los derechos humanos, y como consecuencia la declara inexistente. El Tribunal Federal no le dice al juez lo que tiene que hacer del fondo del asunto, simplemente le dice que lo que él dictó no es constitucional y que lo tiene que hacer de nuevo. Por eso es que esto no es un recurso, es un amparo. Y esto es importante que lo sepan, porque toda ejecutoria pudiera admitir un amparo, pero no un recurso.
Así que estamos hablando nosotros de que la sentencia que ha causado ejecutoria se conoce como cosa juzgada. Y esa cosa juzgada no admite recurso, es decir, no es apelable. Para que se pueda generar una cosa juzgada, pues se tienen dos posibilidades. Estas las vamos a encontrar en los artículos 426 y 427 de nuestro Código Procesal y de la siguiente manera. Para que una sentencia cause ejecutoria hay dos posibilidades. Que la cause por ministerio de ley, es decir, porque la ley lo ordena, o que la cause por declaración judicial. Estos son los supuestos. Si la sentencia causa ejecutoria por ministerio de ley es, primero, porque es una sentencia dictada en un juicio de cuantía menor o en un juicio oral. Que no sea materia familiar, porque en materia familiar sí hay apelación a pesar de que sea el juicio oral. Pero en la materia civil no. Entonces, si de la sentencia dictada es un juicio oral civil o es de cuantía menor, entonces causa ejecutoria por ministerio de ley. ¿Por qué? Porque no admite recurso. También podríamos agregar otra ahí, que no se me olvide, se me estaba olvidando, 685 bis del Código de Procedimientos Civiles. La sentencia que declara el divorcio es ejecutoria, porque no admite recurso. Entonces, ese es el primer supuesto. Pero también las sentencias dictadas por la sala no admiten recurso. Y estamos hablando de la incompetencia y estamos hablando de cualquier otra que dicte de impedimentos y estamos hablando también de las sentencias que revisan otras sentencias de primera instancia, es decir, las que resuelven la apelación, las que resuelven queja. Cualquier sentencia dictada por la sala no admite recurso. Por lo tanto, causa ejecutoria por ministerio de ley. Y ahora vamos a las otras. ¿Qué sentencias causan ejecutoria por declaración judicial? Que están en el 427. Bueno, aquí son las siguientes. La primera sería la sentencia que es consentida expresamente por ambas partes. Esto parecería como imposible, ¿no? Que las dos partes queden conformes con la sentencia y las dos partes promuevan simultáneamente que están de acuerdo con ella. Pero bueno, la ley tiene la posibilidad establecida y se puede hacer. La segunda posibilidad es que se consientan tácitamente, es decir, que notificada la sentencia no se interpone recurso por ninguna de las partes en el término de ley. En nuestra materia procesal civil son 12 días hábiles para interponer la apelación. En consecuencia, transcurridos 12 días hábiles sin apelación, la sentencia podría causar ejecutoria. ¿Y por qué dije podría? Porque para que eso suceda se requiere la declaración judicial. En consecuencia, para que haya una declaración judicial tiene que ser solicitada. Posiblemente en algún expediente algún día un juez lo haga de oficio y estaría bien, pero la regla es que se pida. Entonces, ya pasaron los 12 días y mi contraparte no apeló. Al día 13 yo presento mi escrito diciendo, señor juez, vengo a acusar la rebeldía en que incurrió mi contraparte al no interponer recurso, por lo tanto declara que la misma causa de ejecutoria. El juez podía hacerlo, pero puede pasar un mes, 2 meses, 3 meses y hasta que no pida que cause ejecutoria, no ha causado ejecutoria. Por eso es que se requiere la declaración judicial. También puede ser que alguien se desista del recurso de apelación o puede ser que alguien no continúe el recurso. Esta fracción de no continuar el recurso pues ya casi es anacrónica. ¿Por qué? Porque esa existía y se justificaba cuando la apelación se presentaba parcialmente ante el juez y hasta que no llegaba a la sala no se expresaban agravios. Por lo tanto, no expresar agravios consistía en no continuar el recurso. Entonces, simplemente pasaba el término, la sala lo devolvía y ante el juez se podía pedir que se declarara que causara ejecutoria, aunque de oficio también muchos jueces ahí sí lo hacían. Regresaba el expediente de la sala diciendo que no se habían expresado agravios, entonces causaba ejecutoria por declaración judicial. Entonces, ¿por qué resultará importante esto? Porque siempre que ustedes quieran tener una constancia plena de que ganaron un juicio, necesitan copia certificada de la sentencia, pero también del auto que la declara ejecutoriada. Ahora, puede suceder, regresando al anterior, que la sentencia la dictó el juez y es la sala la que la confirma. Entonces necesito copia certificada de ambas sentencias.
La primera porque estaba sujeta a impugnación y la segunda porque confirma, y como confirma y es de sala, o aunque no confirmara, pero es de sala, pues causa ejecutoria por ministerio de ley. Entonces, ante eso se convierte en incontrovertible la verdad jurídica que contiene. Bueno, ahora, ¿cuáles son los límites de la cosa juzgada? Esto tiene que ver con lo que impacta la sentencia. Y aquí los límites son subjetivos, es decir, a qué personas afecta una cosa juzgada, y objetivos, a qué cosas afecta la cosa juzgada. En el primer caso, en los límites subjetivos de la cosa juzgada, pues tenemos por ahí los artículos 91 y 92 del Código que se refieren a que únicamente afecta a las personas que participaron en el proceso o fueron llamadas a ella. Es decir, al actor, al demandado y a los terceros. Solamente a ellos perjudica la cosa juzgada. Y también hace la salvedad la disposición y dice, bueno, tratándose del estado civil de las personas, la sentencia es erga omnes, es decir, obliga a todos, porque es una sentencia del estado civil. Ahora, por lo que hace a las cosas que afecta el proceso, bueno, únicamente deberá afectar a las que están en la litis o en la ejecución de este procedimiento. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor la acción es una acción real y yo quiero que un inmueble me sea devuelto. Entonces, ¿cuál es el bien que está sujeto? Pues solamente ese bien es el que quedará sometido al proceso. Ese es el límite. Yo no puedo irle a quitar el otro bien a otra persona, porque sería no corresponder a la ejecutoria. Pero a lo mejor en ejecución de sentencia yo puedo gravar al proceso los bienes que le embargue a mi contraparte y se van a rematar, y si no me alcanzan voy por otros bienes, pero porque ahí es un tema diferente. Sin embargo, el proceso no puede afectar más allá de lo que corresponde a las partes del proceso o a los objetos que fueron sometidos a ese proceso. Aquí también tenemos otro tema importantísimo, que es la cosa juzgada refleja. También les recomiendo el 422, lo pueden leer también del código, que es el que se refiere a cuándo podemos hablar exactamente de cosa juzgada, cuando hay identidad de personas, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a hablar de la cosa juzgada refleja que habla el temario, porque es un tema muy importante, ya tiene muchos años que se explora, pero tengo la impresión de que no se conoce plenamente. Para que haya cosa juzgada, por eso me acuerdo del 422, para que haya cosa juzgada debe haber identidad de personas, la calidad con la que participaron, identidad de objetos y de causas. Ahora, a veces no se dan estos supuestos, sin embargo, puede haber cosa juzgada, pero no exacta, sino refleja. Este tema debe tener más de 15 o 20 años que existe y que tenemos ejecutorias y jurisprudencias del tema. Una muy sencilla que es importante es la que es jurisprudencia, que señala con presión que la cosa juzgada refleja no es una excepción procesal como lo es la cosa juzgada. En consecuencia, la cosa juzgada refleja no se decide en la audiencia previa, se decide en la sentencia. Esa es una jurisprudencia importante. Ahora, vamos a poner ejemplos de cosa juzgada refleja. Vamos a pensar que yo llevo un proceso y el juez declara, porque yo se lo pedí, que un contrato es nulo. Pero ya que sale la sentencia que el contrato es nulo, mi contraparte reclama el cumplimiento de ese contrato. Evidentemente no se dan las causas para la cosa juzgada, porque la causa es el origen es otro y son las partes invertidas. Yo fui actor aquí y allá sería demandado. Pero es clarísimo que sobre ese acto jurídico ya hay una cosa juzgada. Por lo tanto, no se podría abrir válidamente otra. Sí se va a abrir, pero el juez tendrá que resolver al final si se demuestra que hay una cosa juzgada refleja. ¿Por qué? Porque sobre ese acto jurídico ya hay un pronunciamiento, verdad jurídica, y no puede haber otro. En alguna ocasión vi un proceso en el que un abogado señalaba, primero, en el primer proceso, dice la sentencia, se condena al pago tal a favor de tal abogado, como sus honorarios. Pero este abogado no quedó conforme, entonces presenta otra demanda en la que dice, quiero que me paguen mis honorarios completos. Bueno, es que no hay otra oportunidad. Si tú ya habías reclamado en un primer proceso tus honorarios, no puede ser un segundo por pago completo.
Y bueno, efectivamente así se decidió al final. Había una cosa juzgada refleja. ¿Por qué? Porque estás pidiendo otras cosas, pero que surgen del mismo acuerdo de voluntades. Por lo tanto, tendrían que haber sido motivo del otro juicio y no puedes estar abriendo juicios cada vez que se te ocurra algo. Entonces es una cosa juzgada refleja y podemos tener muchísimos ejemplos, solamente pues comparto estos para que ustedes lo imaginen. No se dan los supuestos exactos del 422, sin embargo, sí impacta en el nuevo proceso lo que ya fue decidido. Y ahora vamos al último tema del temario, que es las costas procesales. Nosotros sabemos que la impartición de justicia es gratuita, lo ordena el artículo 17 de la Constitución. Sin embargo, considerando los principios de economía procesal y de eficacia procesal, el juez puede imponer a alguna de las partes el pago de costas y de gastos. Esto es una sanción que impone la ley a las personas que obran en los procesos con temeridad o mala fe, o a quien se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles. Y lo explico así. Si yo le presto a alguna persona un bien o un dinero y él no me lo quiere devolver, entonces tengo que ir a un proceso. Sería injusto que ese proceso me haga gastar en abogado y me lleve un año, a lo mejor 2 años en resolverlo, para que al final de todos mis gastos y de haber pagado un abogado y de haber pagado copias certificadas, llevar peritos, llevar testigos, al final de 2 años me devuelvan exactamente lo que yo le había dado. Esa es una sentencia injusta. Esa sentencia estaría olvidando los principios de eficacia procesal, ¿verdad? Y de economía procesal. No, la sentencia debería decir: te condeno a que le devuelvas este dinero, a que le pagues este dinero, pero también a gastos y costas. Es decir, todo lo que él tuvo que invertir para llegar a esto, se lo vas a pagar, lo tienes que resarcir. Esa es la intención de las costas procesales, pero también de los gastos. Entonces hay que diferenciar entre gastos y costas procesales. Los gastos son cualquier erogación necesaria que se hace para ejercitar o mantener una acción. Si yo tengo que ir a sacar una copia certificada, si yo tengo que generar un poder, tengo que traer un testigo que vive fuera, tengo que pagarle a un perito, esos son gastos. Si tengo que inscribir un embargo en el registro público, esos son gastos y hay prueba de ello. Entonces, lo que los abogados no hacen en su mayoría es guardar los comprobantes de esos gastos. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento se exhiban esos comprobantes y se tengan que pagar. Ahora vamos a las costas. Las costas son la sanción económica que impone la ley o el juez a alguna de las partes por haber obrado con temeridad o mala fe o por estar en alguno de los supuestos del artículo 140 del Código Procesal Civil. Aquí sucede que el juez decide que tú actuaste indebidamente en el proceso, que estuviste dilatándolo, que trajiste testigos falsos, y entonces te impone la condena. Aquí tendríamos que ir a la ley orgánica en nuestra Ciudad de México, tendríamos que ir a la ley orgánica. La verdad es que no me acuerdo ya de los artículos porque me voy a explicar. Siempre tuvimos una ley orgánica vigente desde el 2003 y entonces, bueno, esta ley orgánica nos señalaba estos montos. Pero luego, hace 2 años nos hicieron una nueva ley orgánica. Entonces debe estar por ahí del artículo 141, 42 de la ley orgánica nueva. Pero es exactamente lo mismo que hablaban los 128 y 129 de la ley anterior. Y se los voy a explicar. En la Ciudad de México tenemos una tasa de costas procesales. Y el legislador la dividió en 2. Si tu asunto es de cuantía determinada, se va a generar de la siguiente manera. Pero primero aclaramos cuándo es determinada. Es determinada cuando tiene un monto. Por ejemplo, reclamo que me pagues 1,000,000 de pesos. Bueno, ese millón es una cuantía determinada y la ley orgánica entonces me da los supuestos siguientes. Cuando el asunto tenga una cuantía de 0 hasta 3,000 unidades de medida y actualización, se generan el 10%. Y luego le pasa de 3,000 a 6,000, es el 8%. Y de 6,000 al infinito, el 6%. Ahora, el último párrafo siempre ha dicho que en caso de que la condena se imponga en segunda instancia, entonces
los montos mencionados se aumentan un 2%. Entonces, de 0 a 3,000 en lugar del 10 sería el 12, de 3,000 a 6,000 en lugar de ser el 8 sería el 10, y de 6,000 en adelante en lugar de ser el 6% sería el 8%. Entonces ya quedaría muy fácil. En el millón de pesos, pues yo estaría en el 8% si lo impone en segunda instancia o el 6% si lo impone en primera instancia. Y nadie despreciaría esos 60,000 pesos que son el 6%. Bueno, ahora, tendríamos que sumar toda la cuantía de la demanda para establecer esta cuantía. Es decir, a lo mejor dice, me debe 1,000,000 de suerte principal, me debe 200 de intereses y ordinarios y 100 de moratorios. Entonces me debe 1,300,000. Ahí sumamos toda la cuantía para establecerla en las costas cuando son cuantía determinada. Y lo único que tengo que hacer es un incidente. Tengo que hacer un incidente. Señor juez, vengo a liquidar las costas procesales y lo hago de la siguiente manera. Y ahí pongo la tabla. Aquí, este es el monto principal, estos son los accesorios, sumamos los montos de la demanda, son tantos. Ahora vamos al porcentaje. Tal y tal, este es el porcentaje, este es el que corresponde. Le dan vista a las pruebas, desde luego solamente la presunción al instrumental, no necesito más. ¿Por qué? Porque en el expediente ya consta mi cédula profesional, que tengo derecho a cobrarlas, y consta la ejecutoria de la condena. Entonces no necesito más pruebas. Y también que me presenté con cédula profesional, ahí están las audiencias. En fin. Ahora, vamos al otro. Por ahí alguien diría que es inconstitucional, ¿eh? Y tu autorización o tu registro en el tribunal. Bueno, eso es totalmente inconstitucional, porque si estoy registrado o no estoy registrado, el quinto constitucional me permite libremente ejercer. Entonces, pero bueno, para que no discutan con los jueces, también exhiban su registro de su cédula profesional. La jurisprudencia ya dijo que eso es inconstitucional, pero a veces a los jueces esta información no les llega. A algunos. Entonces, sería un incidente muy simple, dan vista a mi contraparte y viene la sentencia interlocutoria que normalmente condena al pago. Ahora, el otro supuesto es un poquito más complejo, pero tampoco es difícil. Es en caso de la cuantía indeterminada, es decir, la demanda no habla de ningún monto y de la demanda no se desprende algún monto. Podría ser una demanda de daño moral que se dejó para liquidar en ejecución de sentencia o cualquier otra acción. Entonces, cuando no hay una cuantía en la demanda, lo que tenemos que hacer es darle el valor que establece la ley a cada uno de los actos procesales. Y ahí viene todo el desglose en la ley. Era el 129 de la ley orgánica, les insisto, hoy debe ser como el 144, algo así de la ley orgánica. Y nos va a decir lo siguiente. Primer fracción, por el estudio para elaborar la demanda. Fíjense qué valioso. Por el estudio, 100 días de salario. Perdón, de unidades de medida de actualización, porque antes hablaba de salario. Imagínense, nada más por el estudio, es decir, como por una consulta. Y estamos hablando como de 8,000 pesos, porque es una unidad de medida de actualización que se va generando cada año. Y luego viene la segunda fracción, por la elaboración del escrito de demanda. Entonces tengo que sumar, y creo que este habla de 60, entonces son 160 unidades de medida de actualización lo que tengo que tomar en cuenta para cobrar la elaboración de una demanda. Y ya después me va a decir también que por notificaciones en juzgado, por notificaciones fuera de juzgado, por elaborar pliego de posiciones, por hora que asista a una diligencia judicial, por elaboración de agravios, etcétera, etcétera. Entonces lo único que tengo que hacer es revisar el expediente, ver cuántos actos procesales de los que narra el artículo lleve a cabo, le pongo el valor que ahí señala con la medida de unidad de cuenta de actualización y llegar a un monto. Este monto en cualquier procedimiento superaría los 20,000 pesos. Sin problema, sin problema supera los 20,000 pesos. Entonces, lo único que tenemos que hacer pues son las cuentas, compañeros. Entonces yo los invito a que sí las hagan porque son recursos que ya están en la sentencia, recursos económicos, que lo único que están esperando es que los cuantifiquemos y entonces seamos abogados eficientes, porque mi cliente no solo va a recibir aquello que él esperaba recibir por la sentencia, sino además lo que le corresponde por los principios generales del derecho que también están en la sentencia en esa condena, pero hay que liquidarlos. Entonces hay que hacer líquido eso en un incidente para que él pueda recuperar ese dinero que al final pues está ahí perdido. Y yo no quisiera poner un porcentaje, pero casi diría que el 80% de sentencias de condenas de gastos y cosas no se liquidan.
No es mi caso, yo sí andar en un porcentaje muy alto. No todas también, porque tiene que ver con un patrimonio ejecutable, porque a lo mejor sé que lo puedo hacer, pero no lo voy a poder cobrar. Pero bueno, cuando esto tenga un patrimonio ejecutable, no lo dejen, compañeros. Bueno, pues esto es prácticamente todo lo que está en el temario y pues solamente me quedaría recordarles las fechas de los exámenes que ya señalamos en la sesión anterior. La primera vuelta la vamos a elaborar el día 27 de mayo a las 16 horas y la segunda vuelta el 3 de junio también a las 16 horas. Les voy a hacer saber 10 minutos antes en la plataforma del canal de YouTube como en Facebook cuál es el link al que deben conectarse, cuál es la clave para que accesen. El examen va a durar abierto 1 hora, aunque me queda claro que como es muy sencillo lo pueden resolver en 20 minutos, pero bueno, estará abierto 1 hora. Ya para finalizar, siempre compañeros en mis grupos, pues hago una charla para invitarlos a reflexionar. Y quiero hacerlo de esta manera a pesar de que sea pues no presencial. Los tengo que invitar a todos y a todas a que asuman que cuando terminen esta carrera pues podrán ser egresados de la mejor facultad de Derecho de México y una de las más importantes del mundo. ¿Por qué es de las más importantes del mundo? Bueno, porque es una universidad pública, gratuita, y que ha mantenido un prestigio por la autonomía que tiene. Afortunadamente el gobierno, ningún gobierno que hemos tenido ha podido meter la mano a la universidad. Desde 1929 tenemos la autonomía. López Portillo la puso en la Constitución, en el artículo 3, por ahí del 81, si no mal recuerdo. Y bueno, ahí ojalá permanezca para siempre la autonomía, porque esa nos permite ser libres, tener libertad de cátedra, de gestión, de administración, de designación de profesores, tenemos nuestra ley orgánica para eso, tenemos el estatuto personal académico, en fin, tenemos una normatividad importante que nos permite mantenernos con excelencia. Pero esta excelencia, pues no solo es de los académicos y de los administrativos, también está en ustedes. Ustedes son los que serán el próximo futuro que robustezca ese prestigio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero para que ese prestigio siga, primero ustedes tienen que tener valores. Deben ser gente honesta, preparada, actualizada. Entonces, tienen que estar leyendo permanentemente, compañeros, no solo sus expedientes y las leyes, tienen que estar leyendo jurisprudencia, tratados internacionales, decisiones de tribunales internacionales. ¿Para qué? Para que nunca se conformen. Un buen jurista nunca queda conforme con una resolución que no lo satisface. Él tendrá que buscar los argumentos para impugnarla. No los va a encontrar en un manual, no existe eso, compañeros. Cada expediente es diferente, cada litigio se convierte en diferente, cada medio de convicción como fue desahogado va a ser diferente. Entonces necesito que ustedes se concentren para hacer propuestas nuevas, propuestas diferentes de lo que se ha venido haciendo siempre. Esto no existía en el derecho. Antes de la reforma de junio de 2011 a la Constitución, pues nadie hablaba de derechos humanos ni de que podías pensar diferente. Simplemente se aplicaba la norma y se acababa. Nadie podía discutir, eras un lunático si discutías algo, porque todo era conforme a la letra de la ley. Y ahí está el 14 constitucional o su interpretación jurídica, pero hoy tenemos algo muy ampliado que son los derechos humanos. Entonces, sí los invito a que tengan el orgullo de ser universitarios, pero que asuman la responsabilidad de serlo y entonces se comporten siempre en todos los lugares de una manera digna como universitarios. En todos los lugares, incluso en sus fiestas que vayan, tienen que tener esa idea de ser un universitario, de tener el respeto a los demás, a las diversidades de opiniones, pero también a tener una opinión sustentada. Entonces, siempre, por favor, prepárense, prepárense y prepárense para ser dignos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Otro punto que también es importantísimo que quiero compartir con ustedes es el tema de la cultura. Tenemos que leer no solo de derecho, tenemos que leer de todo lo que nos dé la gana, pero hay que leerlo con mucho cuidado, hay que digerirlo,
¿Para qué? Para que podamos siempre tener un mejor punto de vista. La ventaja que nos da la lectura es que sentados en algún lugar o de pie en algún lugar podemos tener un conocimiento que no tendríamos si no leemos. Podríamos saber cómo es un país, cómo vive un país, cuáles son las estadísticas de ese país, sin necesidad de transportarnos. Sería maravilloso poder ir, pero ahorita no se puede, y menos con esta cuarentena que es prácticamente mundial. Entonces, podemos leer de lo que nos dé la gana, pero por favor nunca dejen de leer. La lectura nos puede hacer mucho mejores seres humanos, tener mejor cultura, ser más tolerantes, entender la otredad, saber que la otra persona también tiene un punto de vista, tiene un medio ambiente, creció de alguna manera, y eso pues no podemos soslayarlo, porque no todos los seres humanos somos iguales, es al revés, todos los seres humanos somos diferentes. Precisamente por eso existe la diversidad de opiniones, de ideas, de culturas, y es maravilloso conocerlas. Porque aquí la cultura de la gandalle nacional, pues es con la que crecimos. Pero cuando vamos a otros países y te das cuenta que la gente se respeta, que respeta la propiedad ajena, pues hasta da envidia. Claro, no porque nosotros estemos aquí robando todos, hay mucha gente robando, hay mucha gente aprovechándose. Otros no lo hacemos, pero es un tema de convencimiento, de valores, de cultura. Y entonces cuando conoces otras culturas, pues eres un mejor ser humano porque entiendes que se puede vivir de una manera diferente. Y conocer otras culturas entonces es leer otros puntos de vista, otras opiniones, otros datos. Hay que leer, compañeros. Esto es algo que siempre nos va a nutrir en donde estemos. Y con las tecnologías ni siquiera tengo que tener el libro físico. Lo puedo descargar, tenerlo ahí, leerlo ahí. Y el mundo es ilimitado para la lectura. La verdad es que yo quisiera leer más de lo que leo, pero pues bueno, afortunadamente tengo mucho trabajo y me impide leer lo que yo quisiera, pero eso no hace que no lea todos los días algo que me guste, ¿eh? Entonces tengo que leer y leer y leer para que cada vez pueda yo tener una mejor opinión, más informada de todos los temas que a todos nos atañen. Eh, porque para mí lo más valioso de una persona es que aprenda a cuestionarse, que no se quede con que siempre ha sido así, que no se quede con que así me lo dijo mi mamá. Así, bueno, es que el juez resolvió eso, pues ya qué hacemos, no. Bueno, es que los ministros, no, no, tampoco. O sea, el hecho de que esté una opinión no significa que sea la mejor ni la única. Tenemos que aprender a cuestionar todos los pensamientos y todas las ideas, a reflexionar sobre ellas para brindar soluciones. Ese es parte de nuestro trabajo. El abogado tiene que dar soluciones a sus clientes. ¿Y cómo lo va a hacer si no es creativo? Si no se cuestiona él mismo ese gran conocimiento que pudo haber recibido en la universidad. Todo lo tenemos que cuestionar. No podemos quedarnos con que, es que esto es lo que él dijo. Esa enseñanza arcaica de apréndete las cosas de memoria, pues yo no la veo muy fructífera. Hay cosas que hay que aprender de memoria, pero hay cosas que hay que pensar y tener una opinión. En fin, de esto, platicar con ustedes para mí siempre es ilimitado, pero el tiempo no lo es. Entonces, queridos compañeros, ya terminamos nosotros este semestre, vamos a los exámenes, los invito a que estudien, que se preparen y desde luego les deseo que tengan mucho éxito en su carrera. Fue un gusto haberlos tenido, me hubiera gustado más que hubiera sido presencial, pero bueno, de cualquier manera les mando un abrazo virtual y les deseo lo mejor en su vida. Nos vemos, hasta la próxima.